Hola chicos, con el objetivo de compactar un poco todo lo que hemos estudiado en esta unidad, decidí prepararles un nuevo tutorial donde vamos a hacer de manera ligera el análisis de la métrica de un poema, una breve reseña de los tipos de rima que existen y después nos vamos a centrar en las figuras literarias que hemos estudiado en esta unidad, que recuerden que son la metáfora, el símil, la hipérbole, el hipérbaton, la literación, la imagen y la anáfora. Entonces recordemos siempre que a la hora de calcular la métrica en un poema, simplemente vamos a separar en sílabas este poema. Y para ello hay que tener en cuenta las reglas de la sinalefa, que se producirá cuando una palabra termina en vocal y la otra inicia en vocal, como veremos en detalle en el poema que tengo aquí. Y tenemos que recordar también que debemos aplicar la ley de los acentos. Si un verso termina en una palabra aguda, se le deberá sumar una. Si termina en una palabra grave, quedará igual. Y si termina en una palabra esdrújula, se le va a restar una. Entonces, empezando con el análisis de este poema, lo primero y más importante siempre es leer todo el poema. Después que leemos todo el poema, calculamos la métrica, encontramos la rima y finalmente las figuras literarias. Entonces, leamos todo el poema, que es de hecho el poema que ustedes tienen en el sitio web. En las mañanitas del mes de mayo cantan los ruiseñores cantores del campo. En las mañanitas, cual si fueran perlas, cubren ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas que sacar colores poco les cuesta. Los campos cantan caseras canciones, verdes esmeraldas crecen entre flores. Sale el mayo hermoso, con los suaves vientos tiritan los astros azules a lo lejos. Las lluvias de abril flores le trajeron como una diadema al campo cubrieron. Los que eran amantes amaron de nuevo y los que no amaban a buscarlo fueron. Los rubíes rojos crecen en los árboles, crecen muy jugosos, crecen en los campos. Entonces ya hemos leído de manera general todo el poema. Luego entonces vamos a ir sílaba por sílaba separando la métrica. En las mañanitas los contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y da 6 sílabas métricas. Y como mañanitas es una palabra grave, ni se le suma ni se le resta. Lo mismo aquí, del mes de mayo. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden siempre que a la hora de separar en sílabas es útil la manera que ustedes han aprendido de hacer mayo. O sea, separar con el golpe de las manos cada palabra. Entonces, por ejemplo, si fuera hermosura, sería hermosura. Y de hecho eso me lo enseñaron ustedes, así que lo manejan bien hasta el momento. Luego, cantan los ruiseñores, vuelvo a separar, cantan los ruiseñores. ¿Por qué ruí? Porque aquí hay un diptongo y ustedes recuerden que los diptongos no se pueden separar. Contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, nos da 7 y como la palabra es grave ni se le suma ni se le resta, queda igual. Luego aquí, cantares del campo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como es grave, queda igual. Lo mismo van a hacer en todos los versos. No lo voy a completar todo porque nos tomaría mucho tiempo, pero esa misma regla van a aplicar a cada verso. Y van a tener aquí las diferentes sílabas métricas. Solo quiero puntualizar que hay un verso donde ocurre algo importante, que es aquí. Sale el mayo hermoso. ¿Qué es lo importante que ocurre? Que como la palabra mayo termina en vocal y hermoso inicia con H, pero la H suena muda, se considera que hay una sinalefa y realmente aquí yo y va en una sola sílaba. Yo les explicaba que esto pasaba porque cuando la poesía nació, los poetas no escribían. Eran los escribanos que realmente podían escribir, entonces ellos solamente memorizaban los poemas y los transmitían de manera oral. Entonces por eso es que ocurre la sinalefa, porque para ellos no existía la H, que ahora en el español es una consonante, y como para ellos la H no existía, porque lo hacían al oído, es por eso que cada vez que ustedes vean una palabra que termina en vocal y la siguiente comience en vocal o en H muda con sonido de vocal, se considerará una sola sílaba métrica. Este es el verso probablemente más conflictivo. Y también ocurre lo mismo aquí, sale el mayo hermoso. ¿Por qué? Porque sale, termina en E y él inicia en E. Entonces,
termina en vocal, la siguiente inicia con sonido de vocal y entonces formará una sola sílaba métrica. Lo otro que tendrán que analizar es el tipo de rima que hay en el poema. Recuerden que hemos estudiado la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante se produce cuando riman, o sea, son idénticos, tanto los sonidos vocálicos como los consonánticos. Y la asonante cuando solamente riman las vocales. Entonces, veamos aquí. Nos vamos a las últimas palabras. Mañanita, mayo, ruiseñores y campo. Si ustedes se fijan y lo leemos, en las mañanitas del mes de mayo cantan los ruiseñores, cantores del campo. Aquí las palabras que están rimando son solamente los sonidos vocálicos, o sea, mayo con campo, y es una rima de tipo asonante, porque es idéntico la o, pero aquí está la Y y aquí está la P. Entonces son idénticos las vocales, pero no son idénticas las consonantes. Entonces, por eso aquí el tipo de rima es asonante. No puede ser consonante, como algunos han señalado en la plataforma, no. Porque si ustedes se fijan, no son las mismas consonantes. ¿Cuándo serían las mismas consonantes? Por ejemplo, si terminara en canción y la otra en acción, ahí sí, porque lo que tienen idénticos son la C, la I y la O, o sea, tanto los sonidos consonánticos como los vocálicos. Bueno, esa manera de resumen, esa parte la practicamos mucho incluso antes de iniciar las clases virtuales. Lo que sí quiero hacer énfasis ahorita son en las figuras literarias, porque todavía tenemos problemas a la hora de identificarlas. Entonces, la primera figura literaria que nosotros tenemos en este poema es la anáfora, porque si ustedes se fijan, hay dos versos que tienen las mismas palabras, en las mañanitas y en las mañanitas. Entonces yo les explicaba que la anáfora es la figura literaria donde se repiten las primeras palabras de cada verso. Normalmente no se repite todo el verso, pero a veces sí, como en este caso, entonces es una anáfora. Ahora, del mes de mayo cantan los ruiseñores, cantares del campo. Aquí ustedes tienen la repetición de los mismos sonidos vocálicos y consonánticos en cantan, cantores y campo. Entonces, esta figura literaria se conoce como aliteración, que es cuando repetimos precisamente los mismos sonidos en las palabras. Entonces, al oído nosotros percibimos que cantan, cantores y campo, todos inician y tienen la letra C. Entonces, quiere decir que aquí el escritor está creando una aliteración. Vamos al siguiente. En las mañanitas, cual si fueran perlas. Aquí sí o sí tiene que haber una comparación, porque yo les decía que existe el nexo cual, como y parece, que es el nexo que identifica todos los símiles o comparaciones. Entonces, cada vez que ustedes vean como, cual o parece, esto tendrá que ser una comparación. No puede ser una metáfora, como varios han puesto. No, es una comparación porque hay un nexo que está comparando las mañanitas con las perlas. Entonces, sigamos. Cual si fueran perlas, cubren ruiseñores las alamedas. Entonces, aquí en las mañanitas, cual si fueran perlas, cubren ruiseñores las alamedas. La palabra perlas es una metáfora. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la palabra perla está sustituyendo, o sea, este elemento imaginario, a un elemento real que está dentro de la estrofa. Y también hay un hipérbaton, porque se está haciendo una descolocación de los elementos dentro de la oración. Lo correcto sería: los ruiseñores cubren las alamedas, porque en español les he dicho varias veces que primero va el sujeto, después el verbo y después el predicado. Entonces, en una sola estrofa, el autor logra crear una comparación y también logra crear un hipérbaton, descolocando los elementos. Vamos a la siguiente estrofa. Ríense las fuentes tirando perlas. Las fuentes no se pueden reír realmente, nos reímos las personas. Quiere decir que aquí lo que existe es una personificación. Le estamos atribuyendo cualidades humanas a lo que no lo tiene. Tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Tirando perlas. ¿Qué creen ustedes que está queriendo decir el autor aquí? Lo que está diciendo que sale de una fuente, sale agua, salen gotitas de agua, ¿no?, que caen en las flores. Entonces, él, para no decir gotitas de agua, él sustituye gotitas por perlas. Por eso es que aquí se está creando una metáfora. A las florecillas que están más cerca. Esto también es una imagen visual. Habíamos visto que la última figura literaria y que les ha dado un poco de problema es la imagen. Y en realidad es porque yo creo que no han comprendido el concepto. La imagen no es más que
tratar de apelar a los sentidos sensoriales de quien nos está leyendo. Entonces las imágenes por eso pueden ser visuales si estimulan la vista y describen una escena, auditivas si describen un sonido, táctiles si describen algo que yo puedo tocar, o gustativas si es algo que yo puedo degustar. Entonces aquí tiene que haber obligatoriamente una imagen visual. Ustedes tienen dentro de la plataforma un cuadro de clasificación donde según el verso ustedes tienen que poner la imagen que corresponda. Y no, en realidad no está difícil, es solamente comprender el verso. Pero claro, si no hay lectura comprensiva e interpretativa, pues es difícil identificar la imagen. Entonces recuerden que si ustedes ven la construcción de algo visual que nos transporta al lugar de los hechos, será visual. Si por ejemplo existe la palabra fragancia, será olfativa la imagen que se está construyendo. Si nos dice que su piel es suave como la seda, entonces será táctil. Y así sucesivamente. Entonces vamos al siguiente verso. Vístense las plantas de varias sedas, que sacar colores poco les cuesta. Si ustedes se fijan aquí, yo les decía que cada vez que tengan un verso que comience en un verbo, casi siempre esto será un hiperbatón, porque realmente en español las oraciones no comienzan con verbos, comienzan con sujetos. Entonces, vístanse las plantas de varias sedas. Aquí, si ustedes se fijan, hay un sujeto, después estaría el verbo y después un predicado, pero aquí el escritor hace una descolocación de elementos poniendo el verbo de primero. Y luego, que sacar colores poco les cuesta, aquí hay una imagen visual, porque está aludiendo a los colores de los cuales se viste el campo en la primavera. Luego dice, los campos cantan caseras canciones. Aquí tenemos la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos en cantan, caseras y canciones. Entonces, como se repite en todos ellos la letra C, ahí hay una aliteración. Verdes esmeraldas crecen entre flores. ¿A qué creen ustedes que se está refiriendo el autor cuando dice verdes esmeraldas crecen entre flores? Las verdes esmeraldas son las plantas en el campo que crecen entre flores, porque esas son las características de la primavera. Entonces aquí realmente se está construyendo una metáfora, porque el término imaginario es esmeralda. No es cierto que en el campo hay esmeraldas, pero como las esmeraldas son verdes, entonces se está sustituyendo verdes esmeraldas por plantas. Seguimos. Sale el mayo hermoso con los suaves vientos, tiritan los astros azules a lo lejos. Sale el mayo hermoso con los suaves vientos. Las cosas suaves se perciben al tacto, entonces por eso esto tiene que ser una imagen táctil. No puede ser otra cosa que no sea una imagen táctil, porque la suavidad se percibe en la piel. No puede ser visual, no puede ser olfativa, no puede ser gustativa. Entonces, los que tienen incorrecto esto, corríjanlo, porque realmente no puede ser. Tiritan los astros azules a lo lejos. Aquí está fácil, es una imagen visual porque nos está describiendo cómo está la noche en el campo. Entonces no puede ser otra cosa que no sea visual. Sigamos. Las lluvias de abril flores te trajeron, como una diadema al campo cubrieron. Entonces aquí, como está el nexo como, ya yo sé que tiene que haber una comparación, sí o sí. Y lo otro es, bueno, las lluvias de abril flores te trajeron, como una diadema al campo cubrieron. Aquí también hay un hiperbatón, porque lo correcto sería, las lluvias de abril te trajeron flores. Ese sería el orden lógico de la oración, pero el escritor hace una descolocación de elementos y construye una comparación. Luego, los que eran amantes amaron de nuevo y los que no van a buscarlo fueron. Aquí hay dos figuras literarias en realidad. En primer lugar, una literación, porque se repiten amante, amaron, amaban. Si ustedes se fijan, son los mismos sonidos, tanto vocálicos como consonánticos. Pero también aquí hay un juego de palabras, y ese juego de palabras, aunque no lo hemos estudiado, se llama retruécano, para que lo tengan en mente. Pero bueno, con que pongan literación es suficiente. Y la última estrofa, los rubíes rojos crecen en los árboles, crecen muy jugosos, crecen en los campos. Fácil. Los rubíes rojos realmente no crecen en el campo. ¿Qué son los rubíes rojos? Son las frutas que crecen en la primavera, que son rojas. Entonces el escritor, para darle mayor belleza al poema, ¿qué hace? Sustituye frutos por rubíes. Y es más, enfatiza en que los rubíes son rojos. Esa figura literaria se llama epíteto, que es cuando nosotros damos una característica de algo sobreentendido. Es como cuando yo digo la noche oscura. Obvio que la noche oscura siempre será oscura.
o el día es soleado, o aunque esté nublado, pero aún así, o sea, el día tiene la característica de tener luz, o el día tiene luz. Entonces estoy dando una característica que está sobreentendida, entonces eso es un epíteto. Pero igual no es parte de la unidad, pero bueno que lo sepan porque el año que viene lo vamos a ver. Luego tengo la palabra crecen, 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 que se repite en toditos los versos, entonces es una anáfora. Luego tengo la palabra jugosos, que es una imagen gustativa, porque me está diciendo que esas frutas son jugosas, está apelando el gusto. Y finalmente, nada más. Esas son todas las figuras literarias que están presentes en el poema. Entonces, si tienen alguna duda o consulta, recuerden que me pueden escribir a mi correo y regálenme un like.